Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra capacitación regional Somos Región Unidos por la Inclusión, que este año está liderado por 3 países: Colombia, Chile y República Dominicana. Soy Carolina Catalán, coordinadora del programa Inclusión Laboral para Fundación Best Buy Chile, y les doy la bienvenida a este espacio denominado Sexualidad y Discapacidad desde un enfoque de derechos. En este espacio pretendemos expandir nuestras perspectivas de apoyo a personas con discapacidad y del desarrollo, relevando la importancia de entregar oportunidades para el desarrollo óptimo de la sexualidad y la afectividad desde un enfoque de derechos. Antes de presentarles a nuestra invitada y expositora del día de hoy, los invito, como ha sido durante toda la jornada, a usar el chat para ir dejando allí sus comentarios o sus preguntas, los que vamos a revisar hacia el final de esta ponencia. Así que, bueno, les presento a nuestra invitada. Ella es Silvina Arcadi, psicóloga y sexóloga argentina, especialista en el desarrollo sexoafectivo de personas con discapacidad. Silvina comenzó el estudio e investigación acerca de la educación sexual de personas con discapacidad e intelectual en el año 2004, desarrollándose hasta el presente, ¿cierto? Tanto con personas con o sin discapacidad, y atendiendo a personas con lesión medular para retomar su actividad sexual luego de la lesión. Se ha mantenido muy cercana a esta temática y en permanente construcción y desarrollo desde hace ya 15 años. Así que muy bienvenida, Silvina, a este espacio. Te dejo ya todo el tiempo que tú requieres para poder presentarte y presentarnos esta temática. Bienvenida, Silvina. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos, a toda Latinoamérica que nos está escuchando. Les agradezco a ustedes, Best Buddy, especialmente la invitación, y espero aportar un granito de arena en el conocimiento y en empezar a hablar sobre esta temática que es tan controversial, ¿no? Vamos a ver si pueden ver mi presentación. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, cuando hablamos sobre sexualidad y discapacidad, parece que inevitablemente se entrecruzan dos dimensiones difíciles de tratar y que nos remite automáticamente a una idea de lo problemático, ¿no? Hay muy poca bibliografía sobre esta temática. De hecho, en los últimos 10, 12 años se han escrito en revistas internacionales de publicación científica solamente 7 artículos relacionados a esta temática, muy poco investigada, muy poco tratada, y siempre haciendo referencia en las consultas a una situación problema, a una situación límite o una situación de crisis, ¿no? Realmente las familias, los apoyos o el entorno de una persona con discapacidad consulta cuando esto se le vuelve un problema que no puede manejar. Y en el transcurso de los años que me he dedicado a esta temática y las consultas que he recibido, siempre, digamos, hay como preguntas recurrentes, y estas preguntas recurrentes tienen que ver sobre todo con las familias, con los padres, a este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuándo le empiezo a hablar de sexualidad a mi hijo o a mi hija? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Tengo que ser directo? ¿Cómo le hablo? Entonces, para poder respondernos a estas preguntas, que seguramente son preguntas que la gente del público se ha hecho en algún momento de la vida de la persona con discapacidad que tienen cerca, les voy a empezar a contar un proceso por el que pasamos absolutamente todos y que al final
de lo que les cuente sobre este proceso, van a ver que solo se van a poder responder a estas preguntas que tan repetidas veces hemos escuchado. Este proceso se le denomina proceso de sexuación, no lo quiero hacer muy complejo, sino que vamos a hablar de la vida misma, ¿sí? Desde el momento de su concepción y hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que tener en claro es que la sexualidad es una construcción permanente desde que nos formamos como personas y hasta el momento de nuestra muerte. Entonces, vamos a dividir este proceso en varias etapas, ¿no? Todas importantes y todas necesarias para ir enganchando una etapa con respecto a la otra. Acá en esta línea, si pueden ver, tenemos lo que sería una línea de tiempo en edades, ¿sí? Y lo hemos dividido en un proceso prenatal y otro postnatal. El proceso prenatal, no los quiero aburrir mucho con esto, pero vamos a decir rápidamente 5 cosas. Desde que el feto se forma, que es un feto indiferenciado sexualmente, y hasta la semana 12 o 13 aproximadamente, en que la estructura genital se bifurca y ya queda establecida, pasamos por 4 hitos importantes en el desarrollo de lo que sería nuestra parte sexual como feto, ¿no? Primero, lo importante es la presencia de cromosoma XX o cromosoma XY, lo que define el sexo femenino o masculino. Sin la presencia de estos cromosomas no se desencadenaría luego otra etapa, que es la siguiente, que es la formación de las gónadas, ya sean ovarios en la mujer si tenemos cromosomas XX o testículos en el varón si tenemos cromosomas XY. A partir de que tenemos gónadas, ovarios y testículos, viene un proceso hormonal. Nuestro cerebro, en concordancia con las gónadas, empieza a emitir, en el caso de los ovarios, estrógenos para ir determinando las características tanto internas como externas de la mujer, y los andrógenos en el caso del varón. Hasta acá todo esto ha sucedido tan solo en las primeras semanas del feto. Después, a partir del efecto de estas hormonas, tenemos lo que es la formación genital interna, y se forma, en el caso de tener estrógenos, que son emitidos por los ovarios, y a raíz de que tenemos cromosomas XX, se forman en la mujer el útero, las trompas de falopio y el tercio superior de la vagina. En el varón, por el contrario, se va a formar los testículos, las vesículas seminales y la próstata. Por último, y casi tocando la semana 12, 13, vamos a tener los genitales externos. En el caso de la mujer, la vulva y clítoris, y en el caso del varón, el pene y ya lo que sería el escroto, ¿no? Que es lo que sustenta los testículos. Como verán, estas 5 etapas se dan en los primeros meses, o sea que cuando entramos en el 4.º mes o en el 2.º trimestre, cuando la mujer tiene una ecografía, recién ahí puede diferenciarse, y si el bebé lo permite y lo muestra, el sexo del feto en función de los genitales externos que se pueden diferenciar. Bueno, y acá, que esto es la primera etapa, empieza ya todo lo que es un camino arduo de construcción social, ¿no? Lo que vamos a tener posterior a esta etapa, cuando ya tenemos el momento del nacimiento, es algo no menos importante, que es la asignación que nos da el médico, ¿sí? ¿Por qué se guía el médico, el profesional que atiende a nuestros partos? Se guía por los genitales externos, obviamente por lo que está viendo en el momento que recibe al bebé. Pero en función de eso, nosotros recibimos, vale decir, la primera asignación como seres humanos
de un género u otro, ¿sí? El médico informa si es varón o si es nena, y en función de eso, inclusive ya antes en las ecografías algunos papás han podido saberlo, y en función de eso se empieza a desarrollar un fenómeno sumamente complejo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos llena absolutamente, nos da identidad y va formando a lo largo de la vida nuestra sexualidad, nuestra compleja red de sexualidad. Y en esto, ¿qué es lo que les quiero contar? A partir del nacimiento y en función del género que nos haya asignado el médico y de lo que vean nuestros papás, se va a decir sobre nosotros y lo que se espera de nosotros, como varones o como mujeres. Qué experiencia de vida se espera que tenga y hasta probablemente se piense en lo que nos vamos a convertir de adultos también, ¿no? Entonces acá tenemos, en nuestros primeros 2 años de vida, lo que tenemos es la formación de la identidad de género. En función de ese género asignado al momento de nacer, nosotros vamos formando el grado de referencia interno con el que nos identificamos, como varones con lo masculino o como mujeres con lo femenino, organizando un autoconcepto de sí mismo. Esto, para que lo tengamos más en claro, si son palabras difíciles de entender, responde siempre a la pregunta ¿qué soy? Tengamos en cuenta que un niño o una niña, en función de lo que le han dicho que es, va formando su identidad y también en función de lo que le van permitiendo hacer en base a su género y a lo que se espera de él o de ella. Entonces, hacia los 2 años aproximadamente, cuando ya empezamos con una cierta independencia en cuanto a los pañales y empezamos con el control de esfínteres hacia los 2 años y medio aproximadamente, ya podemos diferenciar qué somos, ¿sí? Es el momento de la vida en que el niño o la niña se mira al espejo y dice nene o dice nena, se identifica como parte de un género. Esto sucede muy, muy temprana edad y queda sellado a cal y canto. ¿Qué quiere decir? Que no se vuelve a retomar, no volvemos ante la duda de qué somos, si nenas o nenes. Es algo que nos identifica para el resto de nuestra vida. Esta es una etapa importante en función de que empezamos a nombrar partes del cuerpo, ¿sí? Empezamos a bañarnos de este lenguaje materno y de este lenguaje nativo que nos va diciendo los nombres de las partes del cuerpo. Por ejemplo, los brazos, la nariz, el ojo, las piernas, el pie, empezamos a tocarnos. Y en función de la sexualidad es también importante tener en cuenta que las partes de nuestros genitales también deben ser nombradas, porque es una manera de naturalizar que todo está incorporado al mismo mapa conceptual de nuestro cuerpo. Entonces, en vez de poner diminutivos, si bien al principio se usa por una cuestión de comodidad del lenguaje, poco a poco tenemos que empezar a nombrar a los genitales con el nombre que tienen, de manera tal que el niño aprenda el nombre correcto y no sienta que debe ponerle otro nombre a sus genitales porque es algo vergonzoso o tiene que esconder algo, o que la palabra correcta es una norma de mala educación, porque lo correcto es que lo nombre con el nombre que lleva. Pasada esta etapa, ya cuando adquirimos el control de esfínteres, tenemos incorporado, como les contaba recién, nuestra identidad. A partir de allí, empezamos a incorporar lo que se denomina rol de género. El rol de género se monta sobre la identidad de género, ¿sí? Se superpone, y por eso yo les decía que una etapa tiene que estar formada ya, y es importante que se cumpla para poder sumar otra más y sumar otro conocimiento y otra percepción que tiene que ver con la expresión de lo masculino o femenino en base a las reglas sociales esperadas por la cultura.
en la que está inmerso por la familia en la que nace. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, con el control de esfínteres, ya sabemos que las nenas van a hacer pipí sentadas y los varones probablemente de parado. Esto es algo que desde muy temprana edad empezamos a incorporar y con ello también incorporamos qué tipo de ropa usamos. Muchas veces con esto va acompañado de colores característicos que se le da a cada género, si bien eso está en permanente construcción y hoy por hoy tratamos de enseñarles a los niños que los colores son colores para todos y que no están divididos por género ni son mejores, ni un color es mejor que otro. Pero es cierto que empezamos a organizar los juguetes, la ropa que le regalamos y todo lo que montamos sobre ese varón o esa nena en relación al género asignado y al género percibido. O sea que alrededor de los 6 años, como le muestra acá el gráfico, ya tenemos formado también nuestra expresión de género, qué tan varones o mujeres nos sentimos y cómo nos mostramos al mundo. Todo esto no es solamente lo que sentimos, sino también lo que se espera de nosotros, ¿no? En esta etapa de la vida también es cuando vamos formando cómo debemos comportarnos como varones, qué se espera de nosotros como varones en cuanto a nuestros juegos, a las nenas en cuanto a la suavidad de nuestros juegos y lo que permitimos y no permitimos a varones y nenas. Posterior a esta etapa, y también como montado ya a la adquisición del rol y de la identidad de género, tenemos una etapa que es sumamente importante, que diría yo una de las más importantes en todo nuestro proceso de sexuación, y que tiene que ver con la adquisición de los mapas erótico-amorosos. La adquisición de los mapas eróticos amorosos no tiene otra cosa más que nombrar lo que sería posteriormente, a partir de la adolescencia y la adultez, nuestra orientación sexual. Es la organización específica del erotismo o del vínculo emocional de una persona en relación al género de la persona que lo atrae y pudiendo involucrar actividad sexual o no. Si bien en esta etapa de la vida es cuando se forma nuestra orientación sexual, es una orientación sexual, establecemos qué tipo de personas nos gustan, que tiene que ver no solamente con el género de la persona que nos atrae, sino también con características especiales de personalidad, con características especiales de cuerpo, si nos gustan con un determinado pelo, con un determinado color de ojos, ¿sí? Es en esta etapa donde nosotros vamos a decir, finalmente, donde se empiezan a formar nuestras preferencias sexuales, lo que después denominamos preferencias sexuales, ¿sí? Responde a la pregunta, si lo quieren hacer más fácil, ¿qué personas me gustan o qué personas me atraen? Esta orientación, más adelante vamos a ver, a partir de la adolescencia, que pueden ser varones, mujeres o ambos géneros, ¿no? Hoy por hoy esto está en permanente construcción y movimiento, cada vez en más movimientos y vamos a poder ver que en las nuevas generaciones ya no es un problema para los chicos hablar de estas cuestiones, ¿sí? Nos atraen las personas con ciertas características. Es como que el género ha quedado un poco de lado en función, siempre hablando de las nuevas generaciones, claro está, en función de que son más importantes las características de la persona en sí a el género, ¿no? Parecería que todo esto nos cuestiona, nos pone a pensar de qué es lo que se está moviendo y qué es lo importante, ¿no? Por eso ya vamos a ver más adelante en el concepto que vamos a manejar de sexualidad, que es muy amplio e incluye a todo esto que estamos mencionando. Como les decía, creo que es una de las etapas de la vida más importante, la que va entre los 6 años aproximadamente y 10 u 11 años, porque acá adquirimos los conceptos sociales que se tienen o que se esperan acerca de cada género y de las relaciones entre ellos. Ya fijado el que soy, el cómo me muestro, empiezo con los juegos de roles,
empiezo imitando lo que hacen los adultos, empiezo investigando porque me da curiosidad qué tengo yo de diferente con respecto al otro, y así como veo externamente que se viste diferente, que juega diferente, también en los genitales voy a encontrar diferencias y voy a sentir curiosidad por saber cómo tiene el otro esa parte que tiene escondida, ¿no? Y también voy a mostrar qué es lo que tengo yo en esa parte que siempre tenemos escondida bajo la ropa interior. Entonces lo que aparece en esta etapa de la vida y que muchas veces sorprende y asusta a los adultos que lo descubren o que los ven, son los que ya lo denominamos juegos sexuales infantiles, que si bien tiene esta denominación, digamos, juegos sexuales infantiles, como de sexual no tiene nada más que porque está involucrado el mirar o el tocar genitales probablemente de otros chicos o chicas, pero tiene que ver con no con la connotación que le da el adulto o esta connotación erótica o de excitabilidad, sino que tiene que ver con la curiosidad, con la exploración, con ver qué tiene de diferente el otro. Así como imitamos juegos, y hasta a veces se pueden ver o se pueden confundir algunos juegos de imitación o de tareas domésticas que tienen en esta etapa y que nos pueden dar cuenta de que algo puede estar sucediendo en su cabeza o pueden estar pensando. Tengan en cuenta siempre que los chicos observan todo el tiempo lo que está pasando en la casa, tienen mucho acceso a internet y hoy por hoy los programas de televisión abiertamente y en cualquier horario están exponiendo partes de la afectividad entre las personas y de cómo se dan estas relaciones de afectividad. Entonces no es casual que en sus juegos de roles imiten también lo que ven en el exterior, ¿no? Como una manera de ir incorporando situaciones adultas que a veces ni siquiera pueden explicar, ellos juegan, no tienen ninguna la connotación que le da el adulto a estas expresiones. Es importante también porque acá, en este momento, en esta etapa de la vida, vamos a incorporar, enseñar y a poder fijar algunos conceptos que tienen que ver con cosas que le tenemos que enseñar los adultos, y que es, por ejemplo, la privacidad, ¿no? Diferenciar en algunas cosas que puedo hacer en público y algunos juegos que puedo tener en público y otros que lo hago en privado. De la misma manera que ya aprendí en la etapa anterior que no puedo orinar en cualquier lado, sino que se orina en el baño, y que no puedo orinar, por ejemplo, en la cama, o que no puedo orinar en el comedor o en la cocina, o que no puedo bajarme los pantalones adelante de la gente para orinar. De la misma manera, en este momento vamos a incorporar, y nosotros los adultos somos los que vamos a guiar, sin juzgar, por supuesto, sino desde un acompañamiento amoroso y siempre intentando que aprendan de diferentes maneras y como se lo podamos hacer entender, el concepto de privacidad o de privado, y también el concepto de intimidad. Este es un concepto importante que quiero refrescar porque sucede que las personas con discapacidad, que han nacido con discapacidad y sobre todo discapacidad intelectual, es un concepto que a veces no tienen incorporado, como el resto de los niños lo pueden adivinar de manera más fácil. ¿Por qué? Son niños o personas que todo el tiempo están vigilados, que duermen con la puerta de la habitación abierta, porque sus papás quieren tener control, porque desde chicos se han acostumbrado a que si los llaman, si necesitan algo, o si están controlando algún aparato que utilicen para alguna enfermedad que puedan tener, los quieren escuchar. Entonces, son niños que tanto en el aseo personal como en la privacidad de su habitación están acostumbrados a estar vigilados y estar siempre con otros. Otros los asean, otros los visten, otros los acompañan a hacer sus tareas
inclusive fuera del hogar o dentro del hogar. Entonces es muy difícil incorporar para ellos el concepto de intimidad. Es algo que nosotros debemos generar tanto para ellos como para nosotros, los adultos. Es decir, los papás debemos hacer respetar nuestro espacio de intimidad, porque es la forma en que nosotros les vamos a enseñar que ellos tienen su espacio y nosotros tenemos los nuestros y ambos se respetan, ¿sí? Como la habitación de mamá y papá, la cama de mamá y papá, la ropa de mamá y papá puede ser nuestra y podemos prestársela, también hay que pedir permiso. No todo es de todo. Es una manera de empezar a fijar ciertos límites intrageneracionales que nos van a servir, por supuesto, para el futuro. También es el momento de empezar a hablar qué partes del cuerpo se comparten con otras personas y qué parte no. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de un juego sexual exploratorio y estamos con un grupo de amigos y descubrimos que están jugando a verse o a mostrarse los genitales porque les da curiosidad qué tiene de diferente el otro, también hay que apuntalar siempre sin juzgar, sin retar, sin coaccionar, desde la amorosidad y con buenos términos, que aunque este juego les dé placer, no es algo que pueden hacer con todas las personas, ¿sí? No es algo que se debe hacer con los adultos, no es algo que se debe hacer fuera del hogar o con personas extrañas, y que tampoco cualquier persona adulta o que no es, digamos, sus padres o cuidadores, pueden pedírselo o mostrarle a ellos partes íntimas porque no corresponde, ¿no? Entonces, a la vez que estamos diciendo, te permito que explores otros cuerpos y que entiendas que sos diferente, también le estamos marcando que no es una parte que compartimos con todos, y estamos preparándolo para evitar y prevenir situaciones futuras donde puedan ser confusos, ¿no? Si nosotros regañamos, le estamos indicando que es una parte prohibida y que no pueden hablar, no pueden mencionarlo y no pueden mostrarlo, ¿sí? Esto también lo va a cohibir para después tener confianza en los adultos para hablar de ciertos temas relacionados con la genitalidad, porque si cuando me vieron jugando me retaron, me regañaron y me pusieron tantos límites con respecto a esta zona, seguro es una zona de la cual yo no puedo hablar. Entonces, también la entonación y la forma en que yo le marco las pautas, insisto, tiene que ser desde la amorosidad, firme pero amoroso, porque yo tengo que generar en este momento de la vida la confianza suficiente para que mi hijo, hija o hermano o hermana puedan venir y contarme a futuro situaciones que les hayan resultado incómodas, ¿sí? Primero identificar cuáles son estas situaciones incómodas y después poder sentir la confianza suficiente para venir y contar, ¿no? Porque va a ser de la única manera en que vamos a poder ayudarlos. Bien, acá puede que empiece en esta etapa, perdón que se los haga larga, pero es como una de las más importantes en esta etapa y en la siguiente, en la pubescencia, donde ya, digamos, tenemos más interiorizado qué tipo de, si nos gustan chicas, chicos o ambos, van a empezar a ver también en esta etapa de los juegos sexuales probablemente actividades autoeróticas que tienen que ver con el conocimiento, ¿sí? Tampoco se asusten, tampoco los regañen, no los reten, no intervengan de una manera prejuiciosa con respecto a eso, tengan en cuenta que es parte saludable del conocimiento de nuestro cuerpo y así como de bebés y en el primer año de vida nos tocamos los pies, nos tocamos los dedos y nos llevamos los dedos del pie a la boca para conocer lo que tenemos. De la misma manera, a partir de aproximadamente los 4 años y en adelante, nos va a gustar tocarnos los genitales porque estamos conociendo las sensaciones asociadas a estimular esa parte del cuerpo y que nada tiene que ver con la connotación de masturbación que tiene el adulto, ¿sí? Son juegos exploratorios y que son parte de la construcción de nuestra sexualidad.
Alrededor de los 12 años y ya en la pubertad, entrando en la pubertad, viene otra etapa muy importante en la que se va a producir cambios físicos sumamente importantes, asociados a todo lo hormonal emergente, todo esto que nombrábamos de lo hormonal en lo prenatal, que no ha quedado dormido, ha seguido trabajando. Acá es como que en esta etapa de la vida eclosiona, ¿no? Y al eclosionar nos trae un montón de situaciones en relación a lo sexual que debemos explicar como adultos y que debemos poner en conocimiento, sobre todo para que no esté ausente de conceptos claros en función de lo que le va a pasar. Es decir, explicar, por ejemplo, con palabras que ellos puedan entender, a veces valiéndose de dibujos, a veces valiéndose de cuentos, de libros, explicar lo que le va a suceder en el caso de las nenas con la primera menstruación, cómo va a ser, por qué es, por qué acontece, que es algo que le pasa a todas las mujeres, algo que le va a pasar también a los varones que van a tener más tarde o más temprano su primera polución, por qué se van a despertar con el pene erecto, que no se tienen que asustar, que esto es parte de la normalidad de todos los cuerpos y que todos los varones pasan por esto, ¿no? Se van a despertar con sensaciones agradables. Y también seguir reforzando con qué adultos se puede compartir esta información y con qué adultos no, ¿sí? Siempre es una oportunidad que tenemos para hablar de los cambios físicos, de poner conceptos claros que ellos puedan entender. Tengamos en cuenta que lo que nos va a permitir es a que no se pasen estos cambios que nos invaden, nos irrumpen de manera intempestiva, a veces de un mes para el otro, de manera traumática. Esto es importante porque, digamos, me han comentado casos, inclusive tengamos en cuenta que acá estamos hablando de discapacidad intelectual, pero también se puede combinar esta discapacidad intelectual con sordera o ceguera, y bueno, y no hablar de estas cuestiones que nos van a pasar en el cuerpo, como de estas cuestiones normales que nos van a pasar en el cuerpo, hace que muchas veces estas etapas que se viven en la adolescencia, en la preadolescencia, donde empiezan estos cambios corporales tan importantes, se vivan con miedo, ¿no? Se vivan con miedo, se vivan con vergüenza, de pronto nos asustamos, las nenas están jugando y empiezan a sentir que algo le corre entre sus piernas, no saben qué es, nadie les dijo qué es, se miran y se sienten manchadas, sienten que se lastimaron, que se hicieron mal, pueden estar con amigos, pueden compartir esto, pueden ser motivo de burlas. Entonces, si las nenas están lo debidamente instruidas sobre esto que les va a pasar, van a tener una vivencia de esto de una manera mucho más íntima, mucho más privada, como hablábamos en la etapa anterior, mucho más cauta y sin miedo, ¿no? Como una parte normal del crecimiento. Bien. Con respecto a esto, entonces, ya tenemos toda nuestra identidad formada, nuestro rol, nuestra orientación, y llegando ya a la adolescencia, temprana, entre los 15 y 16 años, esto ya está sellado, cerrado, y se va a desenvolver de manera natural en todas las personas. Y también depende fundamentalmente de los apoyos que yo he tenido en mi familia y de cómo este curso de la vida, este proceso de sexuación fluye de manera natural a través del discurso. Recordemos que a partir del nacimiento, todo lo que construimos en función de nuestra sexualidad está intrínsecamente amalgamado entre lo cultural, lo social y lo físico, ¿sí? Ahora, puede que como familia, como padres, como cuidadores de personas con discapacidad, anulemos desde el lenguaje todo lo que tiene que ver con hablar abiertamente de estas cosas que nos van pasando, naturales y normales y que nos pasan a todos,
Pero eso no va a evitar que las cosas sucedan porque lo hormonal sigue su curso de manera absolutamente normal y a la pubertad van a llegar, van a tener los primeros cambios, van a empezar a crecer su vello púbico, va a empezar a crecer su vello axilar y todo esto tiene que ir acompañado con nuestra instrucción, nuestra educación sexual, ¿no? Para que, como les dije, no se asusten y se empiecen a preparar para una adultez. Mientras más preparados estén, más fluye este proceso de sexuación y más fácil es atender a aquellas situaciones problemáticas de las cuales yo les hablaba. Todo esto que hemos nombrado desde el momento 1 en adelante es lo que forma nuestra identidad sexual. Todo es parte de nuestra identidad sexual. No solamente aquello que me gusta o aquello que creo que soy o de la manera que me visto. Es absolutamente todo. Incluye lo físico, lo prenatal y lo postnatal. La manera en que me muestro, la manera en que siento y la manera en que me atraen los otros. Todo va a formar mi identidad sexual. Y en este sentido hay algo que, siempre les digo a los papás y a las personas que me preguntan, sobre todo apuntando a esto, cuándo le digo, cómo le digo, tengan en cuenta que es preferible llegar un año antes que un minuto tarde, ¿no? Habrán visto, como en todo lo que desarrollé, mientras haya información adecuada que puedan entender, el lenguaje sea claro, le estemos dando la información que van a necesitar para la próxima etapa de la vida que se viene, acorde a la etapa de la vida que se viene, lo vamos a hacer mucho más fluido y sin miedos, ¿no? Sobre todo esto, sin miedos. Van a ver que nuestros hijos, si van acompañados de nuestra tranquilidad, ellos también están tranquilos y menos ansiosos en esto que se viene, que los irrumpe y que tampoco les es fácil de manejar. Ahora, como estamos viendo la parte de discapacidad intelectual, nos preguntaremos, y algo que va como cabalgando por encima de esto también, es qué pasa con la cognición, ¿no? La cognición puede estar, estancada de acuerdo a las diferentes graduaciones y de las diferentes personas y estimulaciones que pueden tener en base a su entorno, puede estar estancada en alguna de las etapas de la cognición más infantiles. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si tenemos 18, 19 años, 20 años y todavía estamos en un periodo de cognición de operaciones concretas y no podemos adquirir conceptos más formales o más abstractos porque no los podemos incorporar, esto no quiere decir que nuestra sexualidad esté también estancada en los 7, 8, 9 años, ¿no? Acá lo social influye y mucho para la adquisición de conocimientos. Es básicamente social a través del lenguaje y también nuestra parte física, como les decía al principio, toda nuestra parte hormonal sigue su curso de manera normal. Entonces, por más que nosotros veamos a una persona con cuerpo de adulto que se maneja con una cognición de operaciones concretas o de situaciones concretas o la adquisición de un lenguaje más rudimentario, su cuerpo se va a manifestar de manera sexual como un adulto. Por lo tanto, hay que prepararlo para esto también. Bien. Hasta acá, esto que hemos mencionado es lo que sería una educación sexual no intencional. Cuando hacíamos estas preguntas al principio, que son las que yo siempre recibo de papás o cuidadores o educadores a veces, ¿cómo le digo? ¿Cómo le enseño? ¿En qué momento de la vida le enseño? ¿Cuándo le empiezo a hablar? O le hablo ahora que tengo este problema y que ya tiene 15, 16 años, ¿no? Habrán podido ver que en base a lo que les he ido desarrollando, en lo que sucede en todos los cuerpos, absolutamente en todos, con discapacidad y sin discapacidad. Bien.
Esto es una educación sexual no intencional. Entonces, ¿qué mejor poniéndolo intencionalidad a la educación sexual en cada etapa de la vida? Mejoro en prevención. ¿Por qué? En prevención de abusos sexuales, como ya se lo mencioné, le doy confianza para que pueda hablar de cualquier cosa y para que me pueda contar qué es lo que le sucede con otras personas. Prevengo depresiones acerca de sentirse inadecuado, ¿sí? o recibir burlas con respecto a los otros. Prevengo infecciones de transmisión sexual cuando asesoro a los adolescentes sobre el uso probablemente ante una relación no solo de anticonceptivos, sino también de preservativos, ¿sí? Prevengo la violencia de género, la violencia hacia el diferente, la violencia sexual, y también lo prevengo de aprendizajes erróneos, que aprenda a través de la televisión, a través de las redes sociales o a través de lo que se cuenta de la sexualidad. Pero también promociono sobre todo sobre diversidad, sobre la vida misma, sobre lo importante de ser diferente e incluir lo diferente. Hoy por hoy ya casi no hablamos de inclusión, sino de convivencia, de lo importante que es convivir entre todos, ¿sí? Promociono la autonomía, promociono la independencia, el poder desempeñarme solo y poder responder ante cada situación de la vida y ante cada etapa. Promociono el autocuidado de mi cuerpo, el respeto hacia mi cuerpo y hacia el cuerpo de los otros y hacia las relaciones con los otros. Y también promociono la igualdad de derechos y oportunidades para poder desarrollarme y poder desarrollar mis habilidades, ¿no? Sobre todo la igualdad de oportunidades de las cuales estuvieron hablando tanto esta mañana. Entonces, vamos a ir terminando con un concepto de sexualidad que es el más abarcativo, el que desde hace muchos años manejamos la mayoría, que es el más completo, que es el concepto de sexualidad que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que nos dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda su vida y abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o se expresan siempre o al mismo tiempo. La sexualidad está incluida por la interacción de factores biológicos, como se los mencioné, psicológicos, sociales, económicos, políticos, sobre todo culturales, éticos, legales, históricos, muy religiosos y espirituales. Todo eso forma nuestra sexualidad desde el momento cero hasta el momento que morimos, ¿sí? Habrán visto de que siempre estamos hablando de lo cultural, del lenguaje y de cómo todo lo que escuchamos y vivimos forma parte de nuestra identidad sexual. Entonces, tal como nos muestra la evidencia, el estimular una y otra vez nos lleva a que las personas con discapacidad consigan resultados nunca pronosticados y que los diagnósticos muchas veces sean una etiqueta que no representa las capacidades adaptativas en sí de una persona. Por ello, no podemos dejar de considerar la educación sexual como un derecho ineludible para el desarrollo, vida plena e independiente de las personas con discapacidad, logrando mejores resultados cuando los programas se complementan con la participación de padres, docentes, institutos pedagógicos, servicios de salud y apoyos que los asisten. En esto quiero recalcar la importancia de trabajar en permanente construcción de programas para padres, docentes, institutos y servicios de salud, ¿sí? Es la única forma de lograr amalgamarnos como apoyos que somos de todos, en todo sentido de las personas con discapacidad, en tener una mirada unívoca con respecto a la sexualidad. Poder hablar y que esto fluya de manera natural en todos los ámbitos donde la persona con discapacidad se va a desarrollar.
Esto se aprende, se programa, se organiza y se transmite. Así que no es difícil de lograr, solamente hay que tener voluntad de hacerlo e incluirlo dentro de los programas de atención a las personas con discapacidad. Ahora vamos a ver, para terminar muy brevemente, les voy a mostrar un video que tiene que ver, es un video que ha armado una fundación de acá de Argentina, que está integrada por personas con síndrome de Down. Toda la fundación está manejada por personas con síndrome de Down y ellos son los que han hecho este video, no solamente como actores, sino también como productores, como filmadores y editores, musicalizadores. Ha sido todo hecho por ellos y tiene que ver un poco con transmitir lo que ellos sienten en función de cómo los miran, ¿no? Esto que hablamos siempre de no infantilizarlos, no tratarlos como niños asexuados o como que no van a aspirar en su interior a otra cosa que no sea jugar o tener una vida sexual adulta, ¿no? Tiene que ver con esta construcción adolescente de la que hablábamos hace un rato y bueno, descubrir un poco que no son tan angelitos como nosotros a veces lo vemos o los consideramos. Si quieren poner el video, por favor. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Este video solo los rebeldes cambian el mundo. Mi nombre es Serena. Tengo 14 años. Me encanta hacer videos. Ayúdanos a fundirlo. Ayúdanos a compartir. Muchas gracias. Mil manualidades. Perfecto. Hasta acá dejamos abierta preguntas. Carolina, no sé, yo por el momento no tengo más que contarles, salvo las preguntas que vayan surgiendo.
Sí, muchas gracias Silvina, bueno, por este gran entrega de tus conocimientos y de tus experiencias. Muchas de esas cosas nos han ido haciendo sentido a lo largo de este recorrido que hiciste por el ciclo vital. Y bueno, en el chat hay muchos comentarios, están todos muy contentos de que estemos tratando este tema que ha despertado mucho interés. Y hay varias preguntas, te voy a ir leyendo algunas de ellas para que nos puedas ahí dar tu perspectiva. Mira, aquí hay una que dice, buenas tardes, quisiera saber cómo poder controlar y que una persona con discapacidad intelectual pueda hacerse respetar por sí misma sin considerar que se le está privando de una relación de pareja, sino solo tratando de evitar que otras personas se aprovechen quizás de su ingenuidad. Quizá un poco referido a lo que tú nos contabas acerca de esta diferencia que puede existir, ¿cierto?, entre la edad mental de una persona con discapacidad y su edad cronológica, ¿cierto? ¿Qué nos comentarías tú? Bueno, en realidad muchas de las preguntas que van a surgir, yo se los anticipo así en función de las preguntas que surjan. Cada persona en particular, con la discapacidad que tenga, con la familia que le tocó y con la construcción que pudo hacer esa persona con discapacidad y esa familia de la sexualidad y de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Porque nosotros decimos sexualidad y automáticamente pensamos en genitalidad, y en realidad es esto, es la construcción de mi vida sexoafectiva, que incluye la genitalidad o no, pero donde lo más importante es la parte afectiva. No podemos dejarlos desprovistos de esta parte afectiva en la adultez, sobre todo considerando que todos necesitamos, cualquier persona, y lo hemos vivido en la pandemia a full, necesitamos del contacto con otros, necesitamos vernos, necesitamos tener amigos, tener afectos, poder encontrarnos, poder tocarnos, cuánto no hemos extrañado no poder abrazarnos, ¿sí? Todo esto lo necesitamos para el normal crecimiento y para poder sostenernos como seres humanos. Entonces, si bien yo entiendo que algunos papás consideran que es difícil manejar las relaciones afectivas de sus hijos o hijas, también, como se lo mencioné al principio, en el momento que nuestro hijo o hija nace con discapacidad intelectual o cualquier discapacidad, es algo que tenemos que empezar a pensarlo a futuro y tenemos que irlo construyendo de a poco, ¿sí? Preparándolo. Por ejemplo, en los primeros años de colegio, ir manejando las relaciones con los amigos, porque en las relaciones con los amigos son los primeros intentos, las primeras imitaciones donde nosotros ponemos en juego lo que después van a ser nuestras relaciones afectivas. Si soy celoso o celosa, si puedo soportar la frustración, si puedo soportar un chiste, si me molesta que se me rían, si yo me río de los otros, ¿sí? Todo esto lo vamos formando las personas con naturalidad. Y en las personas con discapacidad también. Yo siempre hablo con las mamás, somos muy así de pollito, ¿no? De tener a nuestros hijos que no sufran, que no les pase nada, que no vaya a ser que después de grandes tengan una desaveniencia amorosa y que eso, por eso hablaba de caer en la depresión. También nosotros tenemos que formar a nuestros hijos en aceptar las frustraciones de la vida, porque todos pasamos por frustraciones. A todos nos aman y también nos dejan de amar, ¿sí? Todos queremos aquello que no podemos tener. Entonces, ir formándolos también en poder soportar y aceptar lo que no sale como nosotros queremos y soportar la frustración y poder seguir adelante con nuestra familia, con nuestros apoyos, con nuestros recursos internos, es parte de lo que debemos formar en aquel ser humano, ¿no? Todo esto va a ser más fácil al momento de tener que manejar una relación con alguien externo a la familia, ya sea una amistad o una pareja, ¿sí? Por eso siempre digo, es importante conocer la persona, el entorno, el tipo de relación que tiene,
la construcción de su relación sexoafectiva y qué permisos tuvo a lo largo de su crecimiento para poder adquirir conocimientos, para incorporar recursos propios para poder manejarse en una relación adulta. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y es mucho de lo que nos mostraba este video también, ¿cierto? De cómo desde tempranamente podemos darle una participación en su vida a la persona, la capacidad de decidir, no sé, hasta qué ropa te vas a poner hoy, también va a ser determinante al momento en que establezcan unas relaciones, ¿cierto? Exacto. Este tema que vos mencionas no es menor, el tema de poder elegir, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia, se ponen como muy bravos en esto de querer elegir ellos. Pero esto es algo que nosotros de a poco tenemos que ir también formando, que ellos elijan desde muy chicos pequeñas cosas, aquellas cosas que obviamente no le van a hacer daño. Elegir a veces qué ropa usar desde muy pequeños es algo que después nos ayuda para que se vistan solos o se higienicen solos. Y ya saben que se tienen que poner ropa limpia, por ejemplo, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros como adultos los vamos guiando. Yo dejo que te vistas solo y te doy a elegir entre estas tres cosas. Estas tres cosas están limpias. ¿Sí? Si ya te bañaste, esto sucio no te lo vuelves a poner. Bueno, así como formamos en la parte de higiene personal desde muy chicos, vamos formando también en qué tipo, y que lo hacemos con nuestros hijos sin discapacidad, ¿no? ¿Qué tipo de amistades elegir? ¿Por qué? Porque esa amistad no es buena, te hace daño, y se lo mostramos con hechos concretos. Y también dejamos que sufran, y también dejamos que se caigan y se vuelvan a levantar y se lastimen, porque en el sufrimiento hay aprendizaje. Entonces, cuando nosotros queremos mantenerlos niños eternos, mantenerlos entre algodones y evitar el sufrimiento, porque pobrecito ya suficiente tiene, lo estamos alejando de una parte importante de la vida, que es aprender a manejar la frustración y el sufrimiento, ¿no? Así es. Gracias, Silvina. Mira, acá tenemos otra pregunta que tiene relación con el ámbito laboral. Y nos preguntan, en algunas empresas hemos presentado diversas situaciones de enamoramiento de personas con discapacidad intelectual y compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos abordar este tema que muchas veces no es bien recibido dentro del ámbito laboral? Bueno, a ver, se va a dar como en cualquier ámbito y como en cualquier persona. En un ámbito laboral se dan situaciones de enamoramiento en personas sin discapacidad también. A lo mejor lo que tiene más incorporado personas sin discapacidad es los límites y en las demostraciones de afecto. Creo también es importante nosotros no emitir situaciones confusas con respecto a las relaciones o a los límites en las relaciones, ¿no? Explicar bien cuál es nuestro rol dentro de la oficina o del ámbito laboral, y si te enseño como un amigo y me siento íntimo, cuál es el grado de involucramiento que lleva esta relación, ¿no? Poder explicar los límites de manera clara para que no se preste confusión a veces ayuda, ¿no? Depende en qué organización y cómo se hayan manejado. Por ahí yo veo que hay gente que quiere como manejarse de una forma, a ver cómo lo podría decir para que se entienda, de igual a igual, que somos compañeros, que compartimos lo mismo, y no sabe esa persona con discapacidad en la construcción de su proceso de sexuación justamente qué permisos tuvo para sentir, qué se le explicaron acerca de las relaciones fuera de la familia. Tengamos en cuenta que son personas que viven cuidadas en un montón de situaciones y que desde el momento cero han tenido apoyos, han tenido terapias, ¿no? Algo muy curioso y de los que yo siempre hablo con los papás. A ver, los chicos sin discapacidad están acostumbrados todas las tardes a tener actividades lúdicas, recreativas, distintas actividades fuera del ámbito escolar, ¿no?
van a inglés, van a natación, van a hacer deportes, la mayoría de los chicos con discapacidad van a hacer terapias. Entonces, siempre están en constante, digamos, en contacto con adultos. Y desde una mirada adulta se les exige el qué hacer. Entonces, no pueden desarrollar, acorde a su edad, determinados recursos que se tienen que desarrollar en cada momento de la vida particular. Como vimos en el proceso de sexuación, hay etapas que son críticas y en la que el aprendizaje que ahí incorporo es fundamental para los aprendizajes que voy a necesitar posteriores. Entonces, si en ese proceso los aprendizajes se han visto interrumpidos, con límites difusos, poco claros, o yo no he podido desarrollar recursos necesarios para manejarme en las relaciones afectivas, y probablemente de adulto me confunda o salga de mi ámbito familiar y me maneje en los otros ámbitos como si estuviera en mi ámbito familiar. Y no es así. No sé si responde la pregunta. Sí, yo creo que ampliamente, Silvina. Y también de paso se van respondiendo otras preguntas que tenemos allí también en el chat. Tenemos una que desde un padre o madre que nos pregunta, te pregunta a ti, ¿por qué los padres de personas con discapacidad intelectual les da tanto miedo que nosotros iniciemos nuestra sexualidad y que lleguemos a tener una pareja? Desde una persona con discapacidad. Una persona con discapacidad. Claro, yo pienso porque que a los padres tienen este miedo. ¿Por qué los padres? Bueno, básicamente los padres siempre tenemos miedo de todo lo que no podemos manejar con respecto a nuestros hijos, ¿no? No es algo que le pasa solamente a las personas con discapacidad en su rol de hijo, a esa mirada que tiene hacia los padres. Hablen con cualquier adolescente y van a decir que los estamos siempre controlando, que les estamos diciendo desde llévate abrigo, fíjate, no vuelvas de noche, o sea, todo el tiempo los estamos cuidando de situaciones peligrosas. Justamente, como hablábamos antes, el no haberlo preparado con diferentes recursos, también para el peligro, cuando digo prepararlos para situaciones peligrosas, no quiere decir que le estemos todo el tiempo hablando de las cosas que van a hacer mal, que le pueden ir mal o que los otros le van a hacer, metiéndolo miedo, ¿no? Porque eso también, o sea, lo inhabilito, no es que le doy recursos, sino que lo hago temeroso a todo lo que podría ser distinto fuera del ámbito de esta casa, que es la que maneja, ¿no? Entonces, el hecho de adquirir recursos tiene que ver con ir probando en ambientes cuidados qué habilidades puedo desarrollar y cómo me manejo, e ir observando hasta dónde te dejo a determinada edad, hasta dónde te dejo ir, con quién te dejo que te acompañe, de qué cosas te dejo que hables, y porque está hasta una instancia en la que no te hace daño, ¿no? O si hay daño, es un daño cuidado también. Por eso hablaba de esto de mirar situaciones sin juzgar y primero preguntar, ¿qué sientes? Por ejemplo, ante los juegos sexuales infantiles, lo primero que hacen los papás es horrorizarse. No, que qué le estás haciendo, no, que qué le estás tocando, no, que por favor eso no se hace. Entonces, sin mediar explicación de por qué no, le estamos metiendo miedo y le estamos dando una connotación sumamente negativa. Lo podemos abordar de otra manera, poniendo límites y diciendo, ¿te gusta eso que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te gustaba? ¿Qué sentiste? ¿Qué cosas te imaginabas vos cuando veías? ¿O por qué le preguntaste? ¿O por qué le hiciste tal cosa? ¿No? A veces los chicos ven en la televisión que se besan y después ellos imitan lo mismo. Y porque creen que las relaciones manejadas entre adultos y las relaciones son así como lo que se ve en la tele, porque nosotros tenemos tanta admiración a lo que se ve y tanta valoración a lo que se ve en la tele, que los chicos imitan, es normal que lo imiten. Entonces, hay que explicarle que eso que están viendo no es parte a lo mejor de la realidad, que no es algo que puede repetir con cualquiera, ni se puede besar a cualquiera, ¿sí? A veces entre chicas y chicos de 8 o 9 años, capaz que un beso en los labios
no sea tan grave. Ahora, si estamos hablando de un chico o chica de 8 o 9 años con una persona de 20 años y no está tan bien y hay que poner algo de cuidado y además de explicación de que no corresponde, de que es una persona adulta, de que ya el adulto está sabiendo lo que hace, ¿no? Pienso, contestando tu pregunta, perdón que me fui, pienso que tiene que ver con el miedo de no poder controlar todas las situaciones que nosotros quisiéramos para que nuestros hijos no sufran. Así es. Bien. Tenemos otra pregunta también referida un poco al ámbito laboral. Tú sabes que desde la Fundación Best Buddies intermediamos muchos puestos laborales también, ¿cierto?, entre empresas y personas con discapacidad. Y de aquí surge un poco esta pregunta que dice, existen muchos mitos sobre las personas con síndrome de Down acerca de su sexualidad. Y cuando van a entrar a algún trabajo, es lo que primero que preguntan, si la persona es una persona con síndrome de Down o no. ¿Cómo abordar este tema? Bueno, primero que las personas con síndrome de Down pueden aprender muchas cosas, como vimos en el video. Si puede aprender a manejarse solo por la ciudad, si puede aprender a cocinar, si puede aprender a manejar un vuelto, si puede aprender a trabajar en un ámbito adulto y complejo, como puede ser una empresa, con un montón de variables que tiene que manejar y aprender, también puede aprender lo público y lo privado. Si no se lo enseñaron hasta el momento de transformarse en un adulto, lo puede aprender. Solamente hay que explicarlo con palabras claras y a lo mejor reiterativas. A ver, no estamos hablando, el manejo de lo público y lo privado en cuanto a la expresión de su sexualidad y puntualmente de la expresión autoerótica, es algo que, como ya se los mencioné, lo tenemos que trabajar entre los 6 y 7 años o incluso antes, ¿no? No es algo que ya tendríamos que estar intentando que entienda a los 20 años o más. Pero en el caso que haya sucedido y que no lo maneje, se vuelve a mencionar de cuáles son los lugares aptos o no. A ver, cuando entramos a una empresa le decimos, mira, este lugar es para tomar café, acá es el break, acá almorzamos, acá merendamos, ¿sí? Pero acá no traemos los papeles ni sacamos fotocopias. Las fotocopias las sacamos en otro lugar. Así como podemos aprender esos espacios, podemos aprender los espacios públicos y privados para determinadas conductas. Por ahí se tiene el mito de que son, a ver, primero los tratamos de asexuados y si no, después de hipersexuados, ¿no? Porque es como que estas manifestaciones de la sexualidad salen todo el tiempo y en cualquier lado. Hay un contexto para hablarlo y hay una capacidad para aprenderlo. Insisto, si pueden aprender a manejar un trabajo, por supuesto que esto también lo pueden aprender a manejar. Perfecto, gracias Silvina. Y tenemos por acá otra pregunta desde una persona con discapacidad intelectual. Si tú eres una persona con discapacidad intelectual y quieres hacerte respetar y hacer respetar tu cuerpo y no sabes cómo hacerlo, ¿qué puedes hacer para defenderte? Bueno, lo importante tener en cuenta es que nosotros siempre tenemos, todos vamos a tener algún referente adulto con el cual hablar de estas situaciones que nos incomodan, ¿no? Si nosotros no podemos, hablando puntualmente de la persona con discapacidad, si no tiene los recursos, no tiene las fuerzas o no puede hacerse respetar porque la otra persona es muy invasiva, puede hablar con alguien de su entorno con el cual considere confianza para que lo ayude. Que lo ayude no quiere decir que siempre y en todas las ocasiones haga por él o por ella, ¿no? También tengamos esto, siempre yo hablo de lo mismo, estimular, estimular, estimular. ¿Qué tiene que ver esto de estimular? Dar herramientas, enseñar a hacer el cómo, ¿no? Que esto es algo que ustedes permanentemente trabajan en función de la inserción social y laboral, ¿no? Enseñar el cómo, generar recursos internos, aprender a discriminar situaciones. A veces, y de acuerdo a la discapacidad intelectual más o menos severa,
es más posible, esa independencia otras veces es menos posible. Pero, como les decía en la presentación, nos sorprenderíamos, y yo creo que todos tenemos la misma experiencia, que en función a los diagnósticos y el pronóstico que dan los médicos en el momento del nacimiento, siempre se superan las expectativas ampliamente. Y todo eso depende de la estimulación que demos, de los recursos que proporcionemos, de los espacios que demos para probar esos recursos. ¿Sí? Porque también es eso, yo te enseño, pero también te doy el espacio para que pruebes. No que te enseño a manejar, pero no te presto nunca el auto. Y bueno, nunca te va a poder comprar un auto, entonces sabes manejar, pero si salís conmigo. ¿Sí? ¿No? Sería algo así. Porque también sucede, Sí. no, pero yo le explico, yo le digo, yo le enseño, pero cuando llegue el momento de poner en práctica eso, ¿en qué espacio lo pongo en práctica? ¿No? Exacto, súper importante. Exacto. Esto se ve mucho en los adolescentes en la escuela, en los ámbitos educativos, ¿no? Cuando los docentes dicen, ya no sabemos cómo decirle que no se toquen, que no se besen, que no se... Bueno, ¿en qué ámbito se daría donde tengo, por un lado, que no están los padres vigilando ni controlando, y que además tengo gente de mi edad, de mi entorno, que además me gusta y en el que puedo probar esto? ¿En qué otra instancia se daría si no tengo espacio donde probarlo? En mi casa estoy hipercontrolado, mis amigos o amigas no vienen a mi casa, cuando vienen no nos dejan solos, ¿sí? Porque nos están mirando todo el tiempo. Entonces, ¿en qué espacio yo tengo la posibilidad de probar lo que es la privacidad y la intimidad y el ejercicio de una sexualidad cuidada, si se quiere, después de todo lo que me enseñaron? Si no tengo dónde ponerlo en práctica. Son todos adultos, con los adultos no puedo, y con los adolescentes de mi edad también cuando lo hago me retan. Entonces, hay que proporcionar espacios para poner en práctica. Y esto es como dos caras de una misma moneda, aprendizaje y práctica, aprendizaje y práctica. Sí, sí, también en relación a lo que tú mencionabas de los espacios educativos, también tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo se empieza en un programa de sexualidad para los estudiantes? Un programa de sexualidad para los estudiantes. En un entorno educativo. En un entorno educativo se empieza desde el jardín de infantes, desde el momento cero de la escolarización. Porque, a ver, esto es como veíamos, con una intencionalidad formal de una educación sexual, ¿no? Como es todo lo que es el aprendizaje formal dentro de un ámbito educativo. Así como empezamos a leer y a distinguir símbolos en el jardín, también empezamos a distinguir situaciones, partes del cuerpo, situaciones deseables y no deseables, situaciones peligrosas, ¿sí? No hace falta que a un niñito de jardín de infantes o de primero o segundo grado le contemos cómo es una relación genital coital adulta. ¿Por qué? Porque le falta mucho para llegar a esa etapa, porque no va a ser de su interés y porque no va a tener la capacidad de entenderlo todavía, ¿sí? No de entenderlo, de no saber por qué es, sino de saber para qué sirve. ¿Por qué? Porque no es su necesidad, ¿sí? Los niñitos tienen necesidad de jugar y en todo caso de ver qué tiene de diferente el otro que yo no tengo o qué tiene de igual, para reírme, porque nos da vergüenza, porque eso es una parte que todos tenemos escondido, pero no tiene necesidad de conocer qué es lo que un adulto va a hacer con esa parte del cuerpo, al menos ahora, ¿no? Salvo para prevenir situaciones peligrosas con adultos, pero no hace falta ser tan específico. Entonces, en cada etapa de la vida, como las que mencioné, hay información específica sobre la cual podemos educar sexualmente. Y los papás deberían estar de acuerdo y hasta proponer que en la escuela, por supuesto, se dé educación sexual desde jardín de infantes, porque es ayudarlos a ellos en esta construcción del proceso de sexualidad, que ya empezó en casa, ¿no? Ajá, claro. Bien, ya vamos a ver las últimas preguntas para ir finalizando. Aquí hay una que
¿Qué tan difícil es para una persona con Asperger establecer una relación sentimental? A ver, depende de los grados, depende del tipo de combinaciones que tengamos. Nosotros podemos, siempre hablamos desde una situación ideal cuando hablamos así en situaciones generalizadas, ¿no? Pero, perdón, les voy a hacer una corrección por las dudas, después me busquen y no me encuentren. Es Arcari, mi nombre, con R al final, R-I, porque está mal puesto y lo nombraron mal recién. Por si me buscan después para hacerme alguna consulta, no me van a encontrar. Bueno, volviendo a la pregunta, nosotros siempre hablamos de situaciones ideales. En la realidad, ¿qué tenemos? En la realidad tenemos combinación de cuadros, combinación de múltiples discapacidades a veces, y no todo es tan de libro como uno espera encontrar, ¿sí? Entonces, depende del grado que tengan de autismo y de la educación en la independencia que tuvo esta persona y en la autonomía, pero puntualmente en el manejo de su afectividad, a ver, es probable que no llegue a tener sentimientos amorosos como nosotros los conocemos, pero que sea un sentimiento amoroso, que sea un sentimiento afectivo, que tenga necesidad de compartir la vida con alguien de la forma que puede, de la forma que le sale. Y no quiere decir ni que está bien ni que está mal, es la forma en la que puede, distinta a la nuestra. ¿Se entiende? Sí, Silvina, muchas gracias. Ya vamos a ir entonces. Hay algunas personas con Asperger que logran muy buenas relaciones afectivas, sí, y hasta forman familias, ¿no? Esto no es ni una limitación para nada, todo depende de la persona, de la autonomía, de las posibilidades que tuvo, bueno, y también de su discapacidad. No es un limitante, es distinto tal vez a como nosotros lo conocemos. Exactamente como tú dices, Silvina, ¿cierto? Y además que tenemos que tener la perspectiva siempre de que todas las relaciones son distintas y los sentimientos que podamos tener también van a tener distintas connotaciones. No tenemos un molde para decir, ¿cierto? Sí lograste tener una relación sentimental. Entonces, entran en juego todas estas variables. Sí. En estas cuestiones, si bien se puede trabajar, yo insisto mucho en el trabajo en grupos, con padres, con docentes, ¿no? En formar formadores de grupos también, porque esta red de apoyo, uno va escuchando lo que le pasa al otro y puede también incorporar recursos que no los tenía pensados. Aquellos que les sirvió a una familia para manejarse en una situación similar a la que yo, puede ser un recurso para mí hoy, ¿no? O también puede ser una situación que me dé tranquilidad, de decir, bueno, para mí hoy en este momento es una crisis, pero se puede salir, se puede solucionar. Ellos hicieron esto, voy a probar, y así nos vamos apoyando y ayudando como red entre todos. No es algo que se tenga que vivir en soledad, pero también tiene la particularidad y la individualidad de cada familia, porque esa familia con la persona con discapacidad tiene una historia en su sexualidad, tiene una cultura en la que está inmersa y tiene mitos y mandatos que ha ido repitiendo a lo largo de sus generaciones también. El lugar que ocupan los varones, el lugar que ocupan las mujeres, se hace como una cosa compleja de entender, pero todo está multidimensionado también y determinado por la historia sexual de la familia. Entonces no podemos hacer una receta aplicable a todos. Tenemos generalidades y también cómo juegan las individualidades familiares. Así es. Bueno, Silvina, ya comenzamos a cerrar este espacio. Quedan más preguntas ahí en el tintero, pero también tus amplias explicaciones nos han podido también hacer que se vayan resolviendo algunas dudas que teníamos allí planteadas en el chat. Así que te agradezco nuevamente el que hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos y por sobre todo que hayas dado esta perspectiva de derecho tan importante dentro del tema de la sexualidad
Y bueno, en esta jornada de hoy hemos hablado mucho de derechos, ha sido una tónica súper relevante. Y te agradezco nuevamente a nombre de Best Buddies Chile, Best Buddies Colombia y Best Buddies República Dominicana por haber estado con nosotros en esta capacitación regional del año 2021. Muchas gracias, Silvina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Les felicito porque me contaron que es la primera vez que creo que introducen esta temática en sus programas. Y que por supuesto tiene que ver, como lo hablaban esta mañana, hablaban de la Convención de los Derechos Humanos en Personas con Discapacidad y mencionaban el tema de salud y educación como pilares de esta convención. Esto no tiene que ver más que con la salud y la educación, ¿no? La educación sexual y la salud sexoafectiva de las personas con discapacidad. Así que, bueno, estamos hablando de lo mismo, aunque parece que habláramos de otros temas, pero estamos todos siempre incluyendo la misma mirada de derecho con respecto a todos los aspectos que forman una persona, ¿no? Así que gracias por invitarme y bueno, espero haber aportado mi granito de arena y bueno, nos veremos en la próxima tal vez. Eso es. Muchas gracias. Y bueno, invito a todas las personas que han estado conectadas en la ponencia a continuar conectados. Aún nos queda agenda para el día de hoy a las 17 horas Colombia y 18 horas de Chile y República Dominicana. Tenemos un panel de expertos en salud física y mental de personas con discapacidad, quienes nos van a presentar estrategias en gestión de rutinas. Así que muy buenas tardes a todos y seguimos conectados en esta capacitación regional 2021. Que tengan buena tarde.